Dios les bendiga, yo soy el reverendo Jorge Alberto Ochoa Longi. Les doy la bienvenida a esta serie de estudios basados en los sermones de Juan Wesley. Este es el estudio 4, basado en el sermón 4, el cristianismo bíblico de Juan Wesley. El título de este estudio es Vivamos un cristianismo bíblico. Antes de continuar, les doy un caluroso saludo especialmente a aquellos que nos escuchan a través de SoundCloud y a través de YouTube. Me he dado cuenta que varios de ustedes ya están empezando a seguir estos estudios. Les envío un saludo a aquellos que nos escuchan en México, en Estados Unidos, en Colombia, en Perú, en Argentina, en Paraguay, en Francia, en Holanda, Venezuela, República Dominicana y Chile. Claro que hay otros países, pero estos que acabo de mencionar son los que con más frecuencia están escuchando estos estudios. Y me gustaría mucho de todos ustedes, pues leerles. Por favor, escríbanme y también compártanme cómo han sido útiles o en qué podemos modificar algo que ustedes consideren estos estudios. Por favor, escríbanme. Y también les enviaremos un saludo. Por favor, háganlo. Y si alguno de ustedes quiere grabar un audio y enviarlo, lo incluiré en mis próximos estudios. A todos les envío un saludo. Como ustedes saben, el reverendo Juan Wesley nació el 17 de junio de 1703 en Epworth, Inglaterra. Fue un importante reformador social y también fue el fundador del movimiento wesleyano. Juan Wesley predicaba 2 veces al día, y a menudo 3, y hay quien asegura que incluso 4 veces al día. Se ha estimado que cada año viajó como 4.500 millas inglesas. La mayoría de estas millas las viajó a caballo. Con el paso del tiempo, a partir de este movimiento wesleyano, de este movimiento metodista, surgieron iglesias como la metodista, posteriormente la del Nazareno. Por cierto, envío un gran saludo a mis queridos hermanos nazarenos, una iglesia de herencia wesleyana. También surgieron algunas iglesias pentecostales. Debo decir que muchas de las iglesias pentecostales tienen dentro de su teología elementos wesleyanos. Muchos lo desconocen, pero en realidad así lo es. También dentro de la familia wesleyana está el Ejército de Salvación y otras iglesias tantas que tienen a la teología y a la tradición wesleyana como su escuela de interpretación teológica. En esta ocasión les estoy compartiendo todos los sermones normativos o estándares que escribió Juan Wesley, pero lo hago convirtiendo estos sermones en estudios bíblicos, hechos de tal manera que puedan estar al alcance de todos. Estoy haciendo uso de gran parte de los sermones de Juan Wesley traducidos al español en la obra auspiciada por la Wesley Heritage Foundation. Pero también estoy haciendo uso de una paráfrasis y un resumen en muchos de los casos. También hago uso de otras traducciones y en otras ocasiones yo mismo las hago a partir del inglés. Normalmente hago uso de la traducción de la Biblia Reina Valera 1960, puesto que aún es la traducción más utilizada en América Latina. Y también en algunos casos excepcionales hago uso de otras traducciones al español o incluso en algunas ocasiones yo mismo hago mis propias traducciones. Espero ir compartiendo cada uno de los sermones normativos de Juan Wesley tal como ya lo he hecho. Este es el estudio 4. Si apenas están escuchando este estudio 4, tal vez se han perdido los 3 precedentes. Les invito a que los busquen. Por favor, les pido encarecidamente que compartan estos materiales en sus iglesias, en sus estudios entre semana, ya sea en sus propias iglesias o en casas o en otras partes, o incluso en sus escuelas dominicales.
Por favor, comparte estos audios con tu amigo, con tu vecino, con tu familiar, con tu mamá, con tu papá, para que más personas se beneficien, ya que estos estudios son completamente gratuitos. Es importante que conozcamos nuestra identidad como cristianos. Incluso si tú no vienes de una iglesia de herencia wesleyana, creo que también puede ser de alguna bendición para tu propia vida. Naturalmente no estamos obligados a pensar como Juan Wesley. Es conveniente decir que Wesley, así como todos los teólogos y pensadores que hay, tenemos que contextualizarlos. Piensa en cualquier teólogo o cualquier pensador, por ejemplo en San Agustín, Santo Tomás de Aquino, San Francisco, piensa en Macrina, piensa en San Basilio, piensa en Calvino, piensa en Sor Juana Inés de la Cruz, piensa en Karl Barth, piensa en Rudolf Bultmann, en quien tú gustes. Cualquier teólogo debemos contextualizarlo porque elaboraron su obra para una época determinada. Sin embargo, es conveniente tomar en consideración a aquellos y aquellas que nos precedieron y que aún nos pueden transmitir enseñanzas importantes basados en las Sagradas Escrituras, como es el caso de Juan Wesley. Este material es de mi autoría. Les pido por favor que si hacen uso de estos audios, por favor citen la fuente. Este es un ministerio de su servidor, y al terminar este audio, basado en un sermón de Juan Wesley, también les diré cómo pueden apoyarme para que yo pueda continuar grabando y subiendo estos audios. Su colaboración es muy importante. A Dios sea la honra y la gloria. Gloria cantemos al Redentor. Este es el estudio 4, basado en el sermón El cristianismo bíblico. El título de este estudio es Vivamos un cristianismo bíblico. Léase Hechos 4:31, que dice: y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El concepto para aprender y vivir, es decir, lo que trataremos de aprender y vivir a partir de este estudio es: estamos llamados a vivir un cristianismo bíblico. Palabras clave: Espíritu Santo, palabra de Dios, cristianismo bíblico, cizaña. El Espíritu Santo es una de las personas de la Trinidad. Entre otras tareas, nos ayuda a los cristianos a vivir en santidad y a relacionarnos con Dios. Palabra de Dios se puede referir al Evangelio y en ocasiones a la Biblia misma. Cristianismo bíblico es la fe de aquellos que tienen fe en Jesucristo como su Salvador, que le siguen y procuran cumplir con la voluntad de Dios con la ayuda de Él. En este caso se dice bíblico para enfatizar que se basa en la palabra de Dios y no en otros elementos. Cizaña es una planta parecida al trigo, pero es amarga y a veces venenosa, y en ocasiones por su similitud se le confunde con el trigo. En este estudio seguramente llegarás a la conclusión que existe una diferencia sustancial entre el cristianismo nominal, es decir, el cristianismo de nombre, y el cristianismo bíblico. Seguramente vas a llegar a esa conclusión. Relectura de Hechos 4:31. ¿Qué significa el ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cuál es uno de sus efectos? ¿Qué relación existe entre ser cristiano, ser lleno del Espíritu Santo y compartir nuestra fe con los demás? ¿Cómo comúnmente la gente define el cristianismo y cómo tú puedes definirlo a la luz de la Biblia? ¿Existe diferencia? ¿Qué piensa nuestra iglesia? Y esta es la sección en donde me baso en el sermón de Juan Wesley.
En el capítulo 4 del libro de los Hechos no tenemos una descripción de señales visibles de la manifestación del Espíritu Santo a los apóstoles y a los hermanos que estaban allí, situación que sí ocurre en Hechos 2 del 1 al 4. Dios repartió los dones como fue su voluntad, pero fue para un propósito más excelente, que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Este propósito fue el de darles el sentir que hubo en Cristo Jesús, según Filipenses 2:5. Sentir que se cumple en el fruto del Espíritu, sin el cual nadie puede formar parte de su pueblo, para llenarlo de amor, de gozo, de paz, de paciencia, benignidad, bondad, de fe y también, ¿por qué no?, de fidelidad, mansedumbre, templanza, según Gálatas 5:22, para andar como Cristo anduvo. Este fruto ordinario del Espíritu permanecerá a través de los tiempos en los cristianos, no solamente como doctrinas, sino permanecerá en sus corazones y en sus vidas. Consideraremos este cristianismo bíblico. Número 1, Romano. El principio y desarrollo de la fe cristiana en las personas. Cuando una persona escucha la predicación del arrepentimiento y del perdón de los pecados y desea ser convertida en cristianas, se convence de su pecado, se arrepiente y tiene fe en Jesús. Esa persona recibe el espíritu de adopción por el cual clama a Dios, Abba Padre, es decir, papacito, según Romanos 8:15. Justificada por la fe, tiene paz para con Dios, Romanos 5:1. Por lo tanto, no teme a los poderes del mal. Un cristiano se regocija en el Salvador, la primera carta de Pedro 1:8. Así, el amor de Dios es derramado en su corazón por el Espíritu Santo, Romanos 5:5. Ama a Dios, Gálatas 4:6, y a todo el género humano, primera carta de Juan 4:11, no buscando su mal. El cristiano, por cuanto ama, es humilde, Mateo 11:29, persevera en los medios de gracia como el estudiar la doctrina, participa de la Santa Cena, de la oración, la alabanza a Dios y de la reunión en la iglesia. Pero un cristiano también está sediento de hacer el bien, como el dar de comer a los hambrientos, de vestir a los desnudos, de proteger a los huérfanos y a los extranjeros, y hace obras semejantes. También reparte sus bienes para ayudar a los demás. Hechos 4, 23 y 24. Número 2, Romano. Es la voluntad de Dios que el cristianismo así se difunda en toda la tierra. Dios no enciende una luz para esconderla, sino para que alumbre a todos los demás. Mateo 5, 13 y 14. Por su parte, los cristianos no pueden permanecer indiferentes ante la miseria del mundo, y por ello se esfuerzan en que los seres humanos vuelvan sus miradas y sus rostros a Dios y hablan a cada persona según su propia circunstancia y necesidad. A las personas que duermen les dicen: despiértate tú que duermes. Recuerda que esto ya lo estudiamos en nuestro estudio número 3. Pero para las personas que ya están despiertas y padecen en su propia conciencia ya su pecaminosidad y las consecuencias de la justicia de Dios, es decir, que ya han sido despertadas, sus palabras son: abogado tenemos para con el Padre. Así, a través del tiempo, la palabra de Dios se difundió, pero no sin antes que los cristianos recibieran ofensas como consecuencia de su fidelidad a Dios y su negativa a continuar con las obras malas. Por ello la humanidad rechazó a los cristianos y surgió la persecución a los cristianos en diferentes formas. Así se extendió el cristianismo, pero pronto apareció la cizaña con el trigo.
Mateo 16, 18. La corrupción junto a los hijos de Dios. Aunque tenemos la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. Mateo 16, 18. Lo que es una victoria mayor. Nota, es la voluntad de Dios que el cristianismo bíblico, el cristianismo verdadero y eficaz, se difunda en toda la tierra. Los cristianos no podemos ser indiferentes ante las miserias de este mundo. Número 3, Romano. No obstante, llegará el día en que el cristianismo prevalecerá. Esto fue profetizado. Todo será paz, reposo y seguridad. Algún día no habrá más guerras. Morará el lobo con el cordero, y los seres humanos y las bestias estaremos en paz. Isaías 2, 4, 11, 6, 9. No habrá opresión, ni robos, ni injusticias. Así que la justicia y la paz se besaron. Salmo 85, 10. Y la misericordia será una realidad. Número 4, Romano. ¿Pero existe en el presente este tipo de cristianismo? La realidad es que no. Permíteme preguntarte sin fingimientos. Tú que estás escuchando este audio, ¿tú vives un cristianismo bíblico? ¿Tu nación, tu comunidad o iglesia es una comunidad cristiana? ¿Se encuentra allí el cristianismo según las Sagradas Escrituras como lo hemos visto? ¿Están llenos del Espíritu Santo? Las autoridades civiles, los magistrados, los maestros, los ministros de Dios, los líderes de la iglesia, los estudiantes y todas las personas, ¿están viviendo un cristianismo de acuerdo a la Biblia? ¿Tú deseas que el cristianismo bíblico sea restaurado? ¿Estás dispuesto a darlo todo para ser un instrumento de esta restauración? Comprometámonos con Dios para ello. Lloremos al Señor, nuestro Dios, sálvanos. Para ti todo es posible. Que nosotros experimentemos el cristianismo según la Biblia. Que le digamos a Dios, hágase tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Oremos para que nosotros y las personas que conocemos vivamos un cristianismo bíblico. Profundizando. Y en esta sección yo te invito a poner pausa para que puedas responder. Puedes responder mentalmente, puedes responder en voz alta junto a algún compañero o compañera, puedes responder anotando en una libreta. La pregunta número 1. Y es importante. ¿Cuál es el propósito de ser lleno del Espíritu Santo? Es una pregunta importante. Porque a veces pensamos que el propósito de ser lleno del Espíritu Santo puede ser muchas cosas. Pero en base a lo que hemos estudiado, ¿cuál es el propósito de ser lleno del Espíritu Santo? Número 2. ¿Cómo es el desarrollo de la fe cristiana entre las personas? Al inicio de este estudio lo vimos. Si tienes alguna duda, pues regresa a esa parte de ese estudio. Número 3. Muy importante. ¿Cuál es la tarea de los cristianos en el mundo? Número 4. ¿Qué piensas de que el cristianismo debe ser restaurado? ¿Piensas que es importante que el cristianismo debe ser restaurado? Con la ayuda de Dios, ¿cómo sugieres que pueda ser logrado esto? Es una pregunta importante, como puedes ver. Para crecer en nuestra vida cristiana,
Después de un momento de oración y meditación, haz un análisis de tu fe y tu práctica de tu vida cotidiana. Juzgar a la luz de las Sagradas Escrituras, de este estudio, de las preguntas anteriores y sobre todo con la ayuda de Dios. Responde, ¿tú vives un cristianismo bíblico? O quizá has vivido un cristianismo que te enseñaron, que leíste en alguna revista, que alguien te dijo o que suponías, pero quizá no sea un cristianismo bíblico. Trata de responder esa pregunta. ¿Tú vives un cristianismo bíblico? Actuar. Si aún no vives en ese cristianismo bíblico, ¿qué harás? Si ya lo vives, ¿qué harás para continuar hablando con denuedo, es decir, con entusiasmo, hablando con fuerza, con dedicación la palabra de Dios? Vida en comunidad. En esta semana, ¿qué acciones como grupo implementarán con amor y humildad para que su comunidad de fe afirme su cristianismo bíblico? Tomen acuerdos de forma conjunta. Finalicen con una oración como grupo. Te invitamos en media semana a volver a releer o a escuchar este estudio de forma personal para reforzar tu aprendizaje. Pensamiento para la semana. Te invito a que reflexiones. ¿Estoy viviendo un cristianismo bíblico? Procura responder esta pregunta. Este ha sido el estudio 4, basado en el sermón 4, el cristianismo bíblico de Juan Wesley. El título del estudio ha sido Vivamos un cristianismo bíblico. Tú puedes escuchar estos estudios publicados en SoundCloud, en mi cuenta Jorge Ochoa Metodista, y también en YouTube, en mi cuenta, todo junto, Jorge Ochoa Metodista. Tú puedes apoyar este ministerio para que yo pueda continuar subiendo estos audios a diferentes plataformas a través de un donativo. Tu donativo puede ser pequeño o como así lo disponga tu corazón. Será muy importante, verdaderamente créeme que es muy importante que lo hagas si es que Dios lo pone en tu corazón. Yo te invito a que te pongas en contacto conmigo a través de mi correo electrónico, que es Jorge, número 8, letra A, XX y latina, @gmail.com. Mi Twitter es @Jorge, número 8, letra A, Methodist, así, sin la A. Y como ya mencioné, me interesaría mucho saber, sobre todo, cómo están siendo útiles para ti estos audios, y si ya tienes algún grupo en donde están escuchándolo, pues me gustaría mucho saberlo, y si tienes algún nombre para ese grupo, házmelo saber también para enviarles un saludo. Por favor, escríbeme para saber si han sido de bendición esos estudios y también saber si tienes alguna sugerencia. Mi nombre es Jorge Alberto Ochoa Alongi, que el Señor les bendiga, gloria cantemos al Redentor.